Pues digo, todo está conectado, como se dice por ahí los jóvenes, todo está conectado. Pero sí, en el mundo espiritual todo está conectado y no hay mayor gozo para un creyente que apartar un rato. Bueno, nos apartamos a solas en casa para estar con el Señor cuando tenemos nuestro devocional, con la palabra, o cuando tenemos un momento de oración, pero cuando lo hacemos de forma congregacional, pues es distinto, porque es maravilloso, como dice su palabra, cuán bueno y cuán delicioso es literalmente juntar los hermanos juntos, en armonía. Y tenía simplemente el versículo de un salmo y después pues, la conocida historia de Marta y María, lo importante que es que hoy apartemos pues, un tiempo para el Señor. Aunque sea una cosa que aparentemente es muy trillada, no por ser muy trillada deja de ser importante, porque es cierto, todos tenemos actividades a lo largo del día, cada uno las suyas, en su lugar, en su trabajo, donde sea. Pero este tiempo, lo estaba hablando con Ramón ahí dentro. ¿Qué tal estás? Me dice Ramón. Digo, bien, pero porque me agarro a aquel que me tengo que agarrar, porque yo por mis propias fuerzas, la verdad que a veces pues necesito, bueno, a veces no siempre necesito estar conectado al Maestro. Y hay un salmo, no vamos a leer entero, que concluye, porque el salmo lo que pretende decir el salmista es que la fuente, toda fuente de vida se encuentra solamente en Dios. No hay, la única fuente de vida es Dios, no hay otra fuente de vida. Pueden haber distintas fuentes que nos hagan sentir satisfacciones momentáneas, pero la fuente auténtica de vida es nuestro Dios. Y dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y nosotros en esta mañana no hemos hecho otra cosa que venir a la presencia de Dios y estar aquí, porque es solamente de ese río de Dios donde podemos encontrar la plenitud de gozo. No en el sentido de sensación, que también, o de emoción, que también, sino en el sentido que necesitamos la vida de Dios en nosotros. Y cuando le alabamos, y cuando le cantamos, y cuando escuchamos después su palabra, esa palabra que está viva, que es eficaz, que toca justo esas necesidades que cada ser humano tiene en su corazón, y que nunca vuelve vacía, y que siempre hace un efecto, y que constantemente estamos en el taller del Maestro para que Él siga y siga reparando, ¿verdad? Esa cuerda de nuestro instrumento que se ha aflojado, esa parte que quizás se ha rayado, pues la pone un poquito y le va dando por la forma que realmente necesitamos cada uno de nosotros. La historia de Marta y María todos la conocéis, son solamente 4 versículos, y después seguimos alabando al Señor y hacemos oraciones, y ya pues más adelante pasamos a participar del cambio de vino, pero eso será más adelante. Todos conocéis que Jesús tenía una estrecha relación con Marta, con María, y es una historia muy trillada también, pero hablar de algo trillado que es la palabra de Dios estaría feo. Es algo que hemos escuchado bastante, quizás sí. Era muy amigo, sabemos Jesús de Marta, de María y lógicamente de Lázaro. Dice que aconteció que yendo de camino, disculpad, estoy leyendo en el capítulo 10 y versículo 38 de Lucas, dice así, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Diré pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa buena parte de estar a los pies del Maestro es una secuencia donde Jesús les da una lección a ambas. María, bueno, estaba, pues, se dedicaba escuchando cuando el Maestro abría la boca y disfrutaba, y la otra hermana no estaba haciendo nada incorrecto, estaba, pues, bueno, que no le faltara nada al amigo, al invitado, que toda la casa estuviera en orden. Pero detrás de ella había un reproche hacia su propia hermana, incluso en vez de intermediaria a Jesús. Jesús, mira, mi hermana, yo soy mejor que ella. ¿Te das cuenta que detrás de las intenciones del corazón rápidamente salen cuando estamos cerca del Maestro? Mira, ella no es como yo. Ella no es como yo, está tan tranquilona, ahí sentada, y yo estoy haciendo cosas. Dile que me ayude. Y Jesús dice, Marta, Marta, que bueno, es un hebraísmo, que es una palabra como muy cariñosa cuando se repite el nombre. Eso dicen los comentaristas, que cuando el nombre se repite 2 veces, pues es una palabra cariñosa.
y con mucho cariño le responde, bueno, pues tu hermana ha escogido la buena parte y no le va a ser quitada, es escuchar la palabra. Y hoy la buena parte, el trozo de este día, que tenemos una parte importante, es que hoy, pues aquí a las 11 hemos venido a este local y nos reunimos, pues un grupo de sus hijos con el único deseo, pues, de deleitarnos, porque en su presencia hay plenitud de gozo, como hemos leído en el Salmo, y estar a los pies del Maestro escuchando sus palabras, pues ¿qué hay más hermoso que eso? Esa palabra que necesitamos. De verdad que no estamos aquí, por lo menos yo, por cumplir o porque lo digo, en este caso concreto, porque yo lo necesito. Hay una necesidad imperiosa, urgente en mi vida, de reconocer que si el Señor de verdad, a veces nos va todo bien y parece que por nuestras fuerzas podemos tirar y tenemos un horario, unas actividades que podemos llevar a cabo, pero a veces si dejamos de lado tener en cuenta al Señor, la cosa parece que no tan bien y necesitamos de nuevo volvernos al Maestro y decir, Señor, tira tú de mí y ayúdame y sosténme con tu diestra y quiero caminar contigo y no salirme de aquí, de ese yugo que has provocado y seguir brillando. Pues el resto hay hermanos que ya han llegado a la meta y no sabemos cómo fue el hermano de María Jesús, todos sabéis que ya llegó a la meta. Ayer fue la hermana colocaba la noticia de que él ya había llegado a la presencia del Señor, aunque es algo duro y trágico para nosotros, le ocurra a quien le ocurra, yo me pongo en el lugar o empatizo cuando alguien pierde un ser querido y es muy, muy doloroso, pero es que por encima de ese dolor de pérdida está la esperanza del cristiano, de saber que después de esta muerte hay vida. Y eso es una maravilla. Vi la emoción en sus últimos momentos de ella y se ve que yo me cambiaría porque he vivido más, y eres joven. Bueno, como pidiendo, la vida es injusta, ¿no? A veces uno se va más. Pero bueno, está dentro del plan, dentro de la voluntad de Dios y lo más importante, está en su presencia. Yo siempre le doy un repaso a la muerte de mis padres y digo, Señor, gracias porque te lo llevaste, esto suena un poco extraño. Primero, no conocieron nunca la pandemia, qué alivio. Pobrecita la señora Ana, si hubiera vivido la pandemia, y después se fueron con esa paz a tu presencia. Y vamos a tener separaciones. Y en esta congregación, una de las cosas que a mí me gusta y que tenemos que valorar es ese deseo que se ve de orar los unos por los otros, de poner rápidamente, cuando alguien tiene una necesidad, abrir el corazón y decir, ¿podéis orar por esta necesidad? O me encuentro así, o tengo un familiar de esta manera, y rápidamente la Iglesia pues se vuelca a la oración, al clamor y a pedir a nuestro Dios pues, salud, pedir confianza, tranquilidad, esperanza, consuelo en medio de la tristeza, y eso es una bendición que tenemos. Yo pienso que si nos damos cuenta, que tenemos una gran bendición, la de orar y la de preocuparnos los unos por los otros. Es una bendición que Dios nos ha dado y tenemos que valorar. Así que, bueno, yo no voy a hablar mucho más como introducción. Venimos aquí y vamos a ser las Marías de esta mañana, en el sentido, no peyorativo de la palabra María, es una María, ¿no? Sino en el sentido de que queremos escuchar al Señor esta mañana, a Dios a través de su palabra, y queremos pues ahora darle gloria con alabanza, y vamos a cantar, y después voluntariamente, si un hermano o una hermana quiere alzar su voz al cielo y orar a Dios y dar gracias o clamar y pedir para que, no sé, por lo que quiera, consuelo en este caso concreto, para evitar los familiares de nuestra hermana que están necesitando, pues también oramos por lo que haya en nuestro corazón. Pero vamos a entonar una alabanza y después nos acercamos al Señor hermano. He venido a adorar tu nombre.
Señor, te damos muchas gracias porque estamos reunidos en tu presencia y podemos estar seguros que tú estás con nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo y hoy estamos reunidos por medio de tu Espíritu Santo en tu presencia. Señor, y queremos darte las gracias porque es real y esto es posible gracias a la sangre de Cristo que cubrió el propiciatorio de nuestros pecados, Señor, para poder ahora entrar en tu presencia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Por eso hemos venido para darte gracias, para que tú seas el centro de nuestra reunión, el centro de nuestra vida, de nuestras intenciones, de nuestro corazón. Hay muchas cosas, Señor, por las que te podíamos pedir esta mañana. Tendremos tiempo a lo largo del día, Señor, pero ahora, en este momento, queremos adorarte, porque solo tú lo mereces. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así sea. Señor y Padre amado, te damos gracias en esta mañana que nos permite reunirnos igualmente ante ti, bendito Dios, para darte gracias. Y yo quería hacer una reflexión que, a propósito de la pandemia, pues me había venido a la mente y quería compartirla con vosotros. Todos hemos aprendido mucho de biólogos y de epidemiología para las raras enfermedades infecciosas. Y nos hemos cubierto ante esta pandemia por librarnos de ella y cuidar nuestra vida en esta tierra, sabiendo que un día tenemos que entregarla al Señor. Y nos hemos cubierto con mascarilla y nos hemos aislado y nos han dado toques de alerta y hemos sufrido las confinaciones. Y todo ello mirándonos en la salud física. Pero como el Señor dice, que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Está bien que nosotros estamos superando de momento esta enfermedad, pero hay hermanos que a lo mejor no lo han superado. Y como el Señor dice, se los habrá llevado por su voluntad, porque estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y yo quería hacer la comparación, vengo ahora, porque nos hemos preocupado tanto en la pandemia y hemos aprendido tanto. Y hay otra pandemia más terrible todavía, la que no se habla y es el pecado. Y ahí es donde tenemos que estar alerta continua. Es una alerta que el Señor al igual que nos ha permitido que estemos pendientes de la salud del cuerpo y superemos esa situación de alerta tan dura y en cambio, pues ahora me venía el pensamiento eso, que lo que tenemos que hacer los creyentes es estar pendientes de esa pandemia, de que no se haga y que es más terrible todavía que el coronavirus. Porque al fin y al cabo todas las pandemias y todas las enfermedades a lo largo de la historia han pasado. Pero el pecado sigue estando ahí y en cambio no se advierte a la humanidad de lo terrible que es esa pandemia que es para la eternidad. Entonces ese es el pensamiento, así más o menos, y que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, pues que al saber de esta situación y este aprendizaje estemos alerta continua, sin levantamiento de alerta y sin confinamientos. Nos confiemos en nosotros mismos pensando en que no podemos bajar la guardia, porque el enemigo es muy potente y está siempre, se sirve de todas las situaciones para alejarnos y ponernos ciegos y ponernos trampas. Pues Señor, gracias por todas estas cosas que de alguna manera la humanidad necesita de tu presencia en sus vidas, mucho más importante que los virus y que las soluciones y las formulas. Damos gracias porque has permitido que esta mañana estemos reunidos en iglesia para darte gracias, Señor, como hemos cantado. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Señor, sino dejar nuestros quehaceres y venir a tus pies, Señor, como a nuestro hermano con Marta y María, y elegir las buenas cosas? Las demás cosas sí que son importantes de la vida, el trabajo, la familia, las inquietudes que nos mueven a diario. Todos tenemos muchos quehaceres, unos más, otros menos. Pero no descuidar esa pandemia tan terrible que es el pecado y estar siempre en la verdad. Pues te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Señor, estamos delante de tu presencia con tanta necesidad. Ayúdanos, Señor, necesitamos seguir creciendo en ti, necesitamos seguir en tu camino, Señor. Señor, queremos caminar en santidad. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, perdona nuestros despistes en este camino y el día a la izquierda y a la derecha queremos tener puestos los ojos en ti, que tú eres el autor, el consumador de la fe y queremos mirarte solo a ti. Y estamos en esta mañana aquí juntos porque queremos adorarte, queremos alabar tu nombre, Señor, queremos escuchar tu palabra. Hay necesidad en nuestra vida, palabra, y hay necesidad de tener comunión los unos con los otros. Y es por eso que estamos aquí esta mañana. Señor, bendice cada hermano, cada hermana, Señor, y lo más importante de esta mañana eres tú. Y a ti queremos darte toda la gloria y toda la honra porque es tuya, y tú te la mereces. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Yo también te quiero agradecer, Dios mío, que tú hayas provisto hoy que podamos estar aquí, venimos derramados ante ti, Señor, sabiendo que no somos nada sin ti, Señor, muy agradecidos. Y Dios mío, lo que queremos es hacer tu voluntad. Por gracia somos salvos. Tú nos has revelado, Señor, quién tú eres y tu obra de salvación. Que como iglesia nuestro propósito sea que muchos lleguen a tus pies, Señor. Amén. Porque no hay nada mejor, Señor, que estar a tus pies, Dios mío, sabiendo que tú manejas nuestras vidas, que nuestras vidas están en tus manos, Señor, que tú eres nuestro respirar, Señor. Tú eres nuestra salud, Dios mío, tú eres nuestro sustento, nuestro abrigo. Tú eres el Todopoderoso, Señor, el único que nunca deja de amarnos, Señor, porque pecamos, Señor, y tú siempre nos perdonas, siempre nos abrazas, Señor, nos enseñas y nos corriges. Alabado sea tu nombre en esta mañana. Gracias porque en esta mañana, Señor, aquí hay poder, porque tu palabra es poderosa y tu Espíritu Santo es poderoso, no por nosotros, Señor, que muchos corazones puedan ser tocados, Señor, que muchos salgan con ese amor tan precioso, Señor. Muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a tu nombre. Y
verdad que no podemos hacer nada si tú no estás con nosotros. Es verdad que separados de ti no somos nada, Señor. Somos barro, simplemente barro. No somos útiles, Señor, si tú no pones esas manos de alfarero para darnos forma. Señor, pero si, y aún así dándonos forma, si tú no llenas esa vasija, Señor, de tu esencia, no somos nada, Dios mío. Señor, llénanos. Señor, haz que los demás puedan beber, Señor, que puedan refrescar, Señor, de ti, Dios mío. Que tú puedas usar en nuestras vidas, Señor. Señor, no tenemos nada que ofrecer, pero pon tú, Señor. Pon tú para que los demás se puedan beneficiar, Dios mío. Queremos ser ese árbol plantado junto a corriente. Ese árbol que tiene esas raíces profundas donde se agarran, Señor, a la roca. Y ser, Señor, frondoso y con fruto para que se puedan beneficiar otras personas, Señor. Solo queremos ser para tu gloria y honra, Dios mío. Solo queremos darte las gracias por lo que has hecho, Señor, por ese gran beneficio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. ¿Qué sería nosotros sin ti? Señor, sin ese sacrificio en la cruz del Calvario, ¿qué sería, Dios mío? Estaríamos condenados, Señor, iríamos al infierno, pero gracias a tu salvación, gracias a esa muerte, gracias a esa cruz, gracias a esa resurrección, gracias, Señor, muchas gracias. Ahora estamos aquí, dándote la gloria, honra, Dios mío, por ese regalo, por ese milagro, Señor. Por eso queremos darlo todo para ti, Señor. Queremos dar nuestro tiempo, nuestro dinero, Señor, todo, Señor, porque tú lo has dado primero, Dios mío. Y queremos amarte, queremos sentirnos, Señor, que somos muy perdonados, Dios mío, para poder ofrecer amor, Señor, a los demás, Dios mío. Queremos sentirnos así cada día, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonamos una alabanza y nos preparamos para acercarnos a la mesa. Quiero levantar a ti mis manos.
a leer los textos en Corintios 11 y pediría a Ramón, que está cerquita, si me pudiera ayudar para repartir el pan y el vino, y hago una lectura y después oramos por símbolos. En 1 Corintios, en el capítulo 11, el versículo 23, dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado como pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis este pan, que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este pan y por este vino. Gracias por este pan, Señor, símbolo de tu cuerpo, Señor, que fuiste inmolado por cada uno de nosotros en aquella cruz. Y gracias por tu sangre derramada por cada uno de nosotros. También dejaste tu vida por completo y cargaste con la culpa. Señor, cargaste con toda nuestra culpa. Queremos estar agradecidos, queremos darte gracias en esta mañana por esa obra de amor tan grande por cada uno de nosotros. Señor, haznos dignos de acercarnos en esta mañana a esta mesa y poder participar de este símbolo. En el nombre de Jesús quiero dar gracias. Amén. Me gustaría haceros en primer lugar una pregunta en esta mañana, y es: ¿cuántos de vosotros tenéis un trasfondo católico romano? Domingo. Vosotros no, pero Lola sí, mi padre lógicamente, Raquel, yo, y tú también, Elvi. Bien. Estamos en época de comuniones. ¿Os acordáis cuando hicisteis la comunión? ¿Qué llevabais? ¿Qué llevabais puesto? ¿Qué vestido llevabais puesto? ¿Os acordáis del vestido que llevabais o del traje? De marinero. Imaginad a Domingo con 8 o 10 años de marinerito. A lo mejor algunos, en la época a lo mejor de mi padre o de mi suegro, a lo mejor iban hasta de frailes, ¿no? Algunos vi alguna foto antigua. Mi primo hermano fue de fraile, franciscano. Hace una semana hizo un sobrino nieto mío la comunión, iba de guardia civil. ¿Por qué? Porque el padre es guardia civil. Toqué el tricornio y dije: madre mía, qué maravilla de sombrero, si vale el tricornio más que mi cara. Bueno, pues es que estamos en época de comuniones. Pero esta mañana, mis queridos hermanos, no quiero llevaros a los recuerdos de vuestra infancia, porque eso no nos ocupa ahora. Pero sí me gustaría llevaros a cómo debemos de estar vestidos los creyentes para tener comunión los unos con los otros. ¿Cuál es el traje de comunión o el vestido de comunión que debemos llevar para tener comunión los unos con los otros y para tener comunión con Dios, fundamentalmente? Os pido que me acompañéis a leer la epístola a los Colosenses, el capítulo 3, los versículos del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Así que esta mañana os invito a que durante unos minutos estemos echándole un vistazo cuál debe de ser nuestro traje o nuestro vestido de comunión. Así que vamos a ver en esta mañana 5 prendas de la ropa interior que debemos llevar. Eso lo vamos a ver en el versículo 12. Y de los versículos 13 al 17 vamos a ver 10 prendas que van a componer nuestro traje exterior, lo que van a ver los demás o lo que se tiene que ver, que es nuestro vestido de comunión, para tener comunión los unos con los otros. Para adentrarnos un poco en el pasaje, solo deciros que en los versículos del 1 al 11 es la consecuencia, este pasaje es la consecuencia de lo que se ve en los primeros 11 versículos, en los que Pablo se dirige a lectores bajo la condición, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, o como dice un poquito más adelante, nos hemos despojado del viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre, del hombre nuevo. Pero se tiene que dar esa condición, si habéis resucitado con Cristo. Este pasaje, hermanos, está siendo dirigido a creyentes. ¿Y qué quiere decir? ¿Que hoy no le podemos hablar a alguien que no sea creyente? No, porque como dice la Escritura, como veíamos el jueves en Isaías 55:11, la palabra de Dios, cuando Él la envía, no vuelve a Él vacía, sino que hace todo para lo cual Él la envía. Y de esta manera podemos leer en 2 Corintios, os lo leo, en 2 Corintios 2, 14 al 16, por medio de nosotros, por medio de la Iglesia, por medio del testimonio de la Iglesia, manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Conocer a Cristo es un olor fragante. Así que este mensaje es para los que debemos de crecer en Cristo, pero también para los que tenéis que conocer a Cristo, porque es un olor fragante. Y fijaos si no es importante este mensaje para unos y para otros, porque tanto si eres creyente como si no lo eres, para unos este mensaje es olor de muerte para muerte, pero para otros olor de vida para vida. Así que este mensaje, este sermón va para todos los que necesitemos ser edificados. Y en primer lugar vamos a ver el versículo 12. ¿Cómo tiene que ser la ropa interior de nuestro vestido de comunión? Yo me recuerdo que sí, que es que había hasta ropita interior para la comunión. Estaba todo al detalle. Bueno, teníamos hasta un vasito de cristal con un angelito para tomarnos ahí, no sé, la leche, el agua, solo tenía un golpe, se hacía pedacitos. No sabéis lo que habéis perdido, lo que no venís de ese trasfondo. ¡Qué fiesta! No vamos a entrar en eso. Únicamente, ¿cómo tiene que ser esas 5 piezas de nuestro traje interior? Bueno, pues leemos el versículo 12, la primera parte, y en primer lugar empezamos con un mandato, revestíos. Ese verbo es un imperativo. Aquí no hay opción para los creyentes. Nos tenemos que vestir. Y el verbo en griego quiere decir eso, vestirse la ropa. Y aquí el apóstol está usando esta figura para decir, como os vestís la ropa, os tenéis que vestir por dentro de estas cosas. Habiéndonos despojado del viejo hombre, dice el versículo 9, y revestido del nuevo, versículo 10. Así que la primera prenda interior, que tiene que estar en nuestro interior, no la tiene que ver todo el mundo, pero sí tiene que estar en nuestro interior, es entrañable misericordia, dice el versículo 12, la segunda parte. En otra traducción dice compasión tierna. Bueno, ¿qué es esto? Pues esto es el mejor ejemplo para ilustrar lo que es esa relación de compasión que tenemos que tener, o de misericordia tierna, que tenemos que tener los unos con los otros. Lo podemos leer en Marcos 9:36. ¿Os acordáis cuando el Señor está hablando a las multitudes, las vio y tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas
como ovejas que no tienen pastor. Ese es el primer elemento que tiene que tener nuestro traje de comunión, esa ropa interior de compasión por los demás. No verlos pasar y no preocuparnos de ellos, sino ver, están en una situación como yo estaré en la situación, y esa relación tiene que ser recíproca. Revestíos de entrañable misericordia, de esa compasión. Segunda prenda. En segundo lugar, tenemos que estar revestidos o llevar la ropita interior de la benignidad o bondad. Eso es lo mismo que dar algo con amabilidad. Cuando trabajas cara al público, o te das cuenta de cuando la persona que tienes atendiéndote tiene o no tiene esa benignidad. Incluso con la pandemia, con la mascarilla, hay algo en nuestro rostro que cuando sonríe, cuando es bondadoso, se ve por debajo de la mascarilla. O cuando te llaman por teléfono, sabes perfectamente cuando es algo que te van a echar una bronca, o si estás contento y esa sonrisa parece que pasa por el hilo telefónico y le llega a la otra persona. Eso es importante que también lo tengamos, para que el gozo del Señor se tiene que mostrar. Y en este caso, la benignidad, esa sonrisa, ese gesto de amabilidad, como dice el diccionario, que es la benignidad. Tercera pieza. Hemos visto ya dos. La entrañable misericordia, la benignidad, la humildad. Esto es difícil, ¿o no? Ejemplo tenemos en la Biblia de humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, la humildad aquí tiene que ver con la sencillez y la modestia. Uno de los problemas que tenía, o que muestra la epístola de Santiago, precisamente es esas diferencias que había en la iglesia, en la que tiene que decirle a los ricos, cuidado, cuando vengan alguien y como sea pobre lo ponéis ahí al estrado, o lo ponéis al final. Aquí se trata de esa humildad y sencillez que tiene que haber entre todos los hermanos. En la iglesia no tiene que haber ese tipo de diferencias ni ningún otro, porque todos nos debemos de comportar con esa sencillez, con esa modestia que caracteriza al Hijo de Dios. En cuarto lugar, la mansedumbre. Si la humildad tiene que ver con esa percepción que tienen los demás, muchas veces en nuestro aspecto también físico, en la mansedumbre tiene que ver con un carácter amable. Bueno, ya eso se consigue con la educación. No. Hay gente muy educada que no es nada mansa. Y como leí una vez, si quieres ver lo difícil que es ser manso, prueba a serlo. ¿Cómo se ilustra esto en la misma palabra de Dios? Pues, por ejemplo, cuando en 1 Corintios Pablo está describiendo cómo él se ha comportado y diciendo, nos fatigamos trabajando, 4:12, con nuestras propias manos. Ahí estaba en una situación en la que había que aportar porque si no trabajaban con sus manos no había sustento. Nos maldicen y bendecimos. Ahí hay un manso. Cuando te maldicen, ¡pum!, no saltas. No, estás bendiciendo. Cuando padecemos persecución, lo soportamos. No damos la vuelta y arañamos al que nos va persiguiendo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Ahí qué va a decir? Pues considerándote a ti mismo. Cuidado, que cualquiera puede caer. Por eso la mansedumbre implica ese estado de tener la percepción de cuidado, que yo también puedo caer. Pero al mismo tiempo, con mansedumbre, ayudar al hermano que ha caído. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Lo contrario, esa mansedumbre que habla aquí a los ancianos, como no tienen que ser pendencieros, buscalíos, no, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres. Y por último, la quinta pieza de esa ropa interior que vemos, la paciencia. Qué paciente hay que ser con los niños, con los mayores, con los hermanos.
La paciencia no es otra cosa que dominio propio, tener calma. Cuidado con nuestras explosiones de carácter. O cuando legislamos en caliente, eso es algo que no hacen los políticos, no lo voy a decir, porque luego queda grabado. No lo hacen ni en frío ni en caliente. Cuando saltas porque vas caliente y dices, no, mejor contar hasta 120. La paciencia, cuidado, que lo que tengamos que decir tenga que ser después de haber pasado el maremoto. Pues estas son las 5 piezas que cuando están ahí dentro del corazón y son parte del creyente, pues tiene esa entrañable misericordia, esa forma de estar de bondad, esa humildad o sencillez, esa mansedumbre que nos ayuda a responder sin agresividad y esa paciencia que nos ayuda a tener calma cuando las cosas pierden la calma. Pero ahora en los siguientes versículos, del 13 al 17, vamos a ver 10 piezas del traje que se nos ve. Que esto es muy importante, porque claro, si yo soy manso y no me veis, es que eso va por dentro, y eso solo se demuestra cuando nos salta el térmico. Pero ahora vamos a ver 10 prendas de nuestro vestido de comunión que sí se tiene que ver. Y en primer lugar, prácticamente van a ser todo verbos que nos van a decir cómo nos tenemos que portar. Los verbos, cuando echamos un vistazo a los verbos, nos van a ayudar mucho a cómo tenemos que aplicar ese verbo. El primer verbo del versículo 13 es soportándoos. Soportando. Esa forma del verbo nos está indicando que es una acción continuada. No es soportar un ratito. No es soportar de vez en cuando y estar deseando que corte para perderlo de vista. No, esto es soportándoos. Es decir, tú a mí y yo a ti. Y siempre, de manera continua. Eso nos lo dice también Efesios, porque aquí se lo está diciendo a la iglesia de Colosas, Pablo, pero es que en Efesios también se lo tenía que decir. Efesios 4:12 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. También se repite en el capítulo 2, versículo 1, 4 y 5. Es decir, que los colosenses necesitaban soportarse los unos a los otros. Los efesios, también vemos cómo Pablo también les escribe y dice, soportaos los unos a los otros. ¿Será que también en Cartagena nos necesitamos soportar los unos a los otros? ¿O seremos nosotros una excepción? Además de soportarnos, viene la segunda prenda, la de perdonarnos. Perdonando. Ahí otra vez es en continuo. Ay, que me pisaste el pie, lo siento. Vale, te perdono. No, pero es que el pie me lo estás pisando constantemente. Pues yo constantemente te tengo que estar perdonando. Eso tiene que ser una actitud continua. 2 prendas que están ahí desarrollándose constantemente, deben desarrollarse constantemente en nosotros, pero no un ratito, sino siempre, siempre, siempre. Soportando, perdonando. Perdonar, en esta forma verbal, el significado es otorgar un favor incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es perdonarte cuando a mí me venga bien o cuando hagamos hecho las paces los dos. No, aquí es un favor incondicional. Solo hay una parte. No hace falta que haya la otra para estar perdonando continuamente. Leemos el Colosenses, el capítulo 2, versículo 13, un poquito por el contexto. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando todavía estábamos muertos, Cristo estaba ya perdonándonos los pecados. Así que de esa misma manera, de esa manera de mostrar favor incondicional con los hermanos, perdonando. Eso quiere decir, en este versículo, que perdonar además es cancelar la deuda. Cancelar la deuda. Qué a gusto se queda uno cuando paga una tarjeta. O termina de pagar algo que estaba ahí a plazos. O cuando si Dios quiere, terminemos de pagar la hipoteca. Qué a gusto. Cancelar una deuda, eso es perdonar. Lo que yo tengo contigo, lo cancelo. Y es incondicional, no espera que tú canceles nada conmigo si es que tienes algo. No, yo lo cancelo.
soportando, primera prenda, y perdonando. ¿En qué circunstancias tenemos que perdonar? Cabría preguntarse, porque hay algunas circunstancias que como lo ha hecho tan grande, no puedo. Podría ser. Pues aquí la circunstancia que nos muestra el apóstol es si alguno tiene queja contra el otro. No cabe duda que en esta situación de pandemia, pues nos ha trastocado completamente nuestra área de confort. No cabe duda que nos ha desmontado completamente y debemos de admitir, eso en lo personal, pero debemos de admitir que también a nivel de Iglesia esto nos ha afectado y sigue afectando no solo en las reuniones, sino también en las relaciones. Esto lo tenemos que admitir, que así ha sido, porque eso ha sido una situación, o está siendo una situación tan anormal que se nos ha movido el asiento completamente y todavía algunos nos estamos levantando. En esa circunstancia pueden producirse estas complicaciones, se han producido estas complicaciones. Así que, ¿en qué circunstancias debo perdonar? Pues siempre que alguno tenga algo contra el otro, siempre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser esto? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Por qué? Hacedlo, imperativo. Porque como Cristo te perdonó, así tienes que perdonar tú. Sin esperar que el otro, nada. Ese tiene que ser nuestro primer movimiento. Ese tiene que ser el sentido de la prenda de perdonándonos, soportándonos y perdonándonos. ¿Por qué razón? Porque Cristo lo hizo contigo, porque Cristo lo hizo conmigo. Por eso lo tengo que hacer. Y solo lo podemos hacer cuando recibimos ese perdón de Cristo para luego poder llevarlo a otros hermanos sin esperar nada del otro. Tiene que partir de mí. Tercera prenda. Vestíos. Vestíos, otra vez. En este caso, un imperativo. Lo mismo que antes, revestíos. ¿Vestíos de qué? De amor. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. ¿Cómo puedo soportar y cómo puedo perdonar por mucho tiempo antes de que me salte a mí el térmico y ya no lo pueda seguir haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque en algún momento se puede estirar tanto la cuerda que se parta. Entonces, si siempre estoy perdonando, siempre estoy soportando y siempre estoy soportando y siempre estoy perdonando, al final, cualquiera de nosotros que somos humanos, partimos y se acabó la jugada. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues por eso Pablo está diciendo, y por encima de todas estas cosas, vestíos de amor. ¿De qué amor? El amor de Cristo. Soportar y perdonar al hermano de forma continuada podría llevarnos al límite. Por eso es imperativo que nos vistamos de amor, sobre todas estas cosas. Porque es el vínculo perfecto, nos dice el versículo 14. Es el vínculo perfecto. No se trata de una relación difícil, hermanos, que no podamos solucionar. Elvi, te tengo que soportar. Y tú a mí, que no sé qué será peor. Te tendría que perdonar. Y tú a mí, que no sé qué será, que requerirá más esfuerzo. Pero es que esto es posible porque nos amamos en Cristo. Es que no debemos de ser ajenos los unos a los otros. Porque por encima de todo nos soportamos y nos perdonamos porque nos amamos en Cristo. Y con las personas que amas, tú les soportas y tú les perdonas. Porque los amas por encima de todo. Por eso es por encima de todo el amor. Revestíos de amor. Tercera prenda. Ahora vamos a por la cuarta. La cuarta prenda es la paz de Dios. La paz de Dios gobierne los corazones. Versículo 15. O como dice otra versión, la paz de Dios reine en vuestros corazones. Y algunos traducen que la paz de Dios
actúe como un árbitro. Esa paz que Dios da y que tiene que estar también en nuestro corazón. La paz es armonía, la paz es tranquilidad. Y va más allá de no tener conflictos. Mira, yo no me meto en follones, no le digo nada al hermano, él no me dice nada, tenemos paz y armonía. Porque no nos metemos el uno con el otro, ni nos pisamos los callos. Claro, ahora ya con 1,5 metros de distancia cualquiera nos pisamos. Bueno, mi hijo sí me pisa, que sí se arrima. Pero en general eso no es la paz que Dios da. A la paz a la que se refiere Pablo es la paz obtenida por el perdón. Es la paz no como el mundo la da, Juan 14, 27. Es la paz que Dios otorga por la justificación por la fe, de Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios y es el fruto del Espíritu Santo, de Gálatas 5.22. Esa es la paz que tiene que surgir en nuestro corazón, no como el mundo la da, sino como la da el Señor, a través de su Santo Espíritu. Así que ese sería la cuarta prenda exterior, la paz. Y la quinta, la paz de Dios vendría a ser como esa tila o esa melisa que nos tomamos en las situaciones delicadas y conflictos. ¿Y cómo sería el amor? El amor es como la argamasa. Escuché hace poco un documental sobre la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, las partes más modernas tienen más de 300 años y hay algunas que están impecables. Y los arqueólogos se pusieron a investigar cómo había zonas que estaban a la intemperie, con temperaturas extremas, y estaba todo tan bien colocado que no se movía, y descubrieron que la argamasa que utilizaron en la muralla china era una argamasa hecha no solo de cal, agua y arena, que sería lo habitual, lo que se usa en todos sitios. Allí añadieron otro componente más, es la fécula del arroz. Hervían arroz y con ese agua llena de fécula amasaban la cal, la arena y el agua. ¿Qué conseguían con eso? Pues consiguieron un cemento y tenían una piedra de cal y arena y agua nada más y otra piedra de cal, arena y el arroz y demostraban cómo esta piedra con el paso del tiempo se podía desgranar con la mano y en cambio el otro cemento hecho con la fécula del arroz seguía resistente. Y había zonas de la muralla china que el ladrillo se descomponía antes que el cemento. El cemento, después de más de 300 años, no se había descompuesto. Esa es el amor. Y esa es la paz. Y si no tomamos esa argamasa del amor, y si no tomamos esa tila de la paz, podemos dar por perdida la batalla de la comunión con los hermanos. Quinto, sed agradecidos. Sed agradecidos. Otro imperativo. No hay opción a ser desagradecido. Es un mandato, hay que ser agradecido. Es una actitud interior, por un lado, de agradecimiento. Pero también tiene que ser un agradecimiento visible a través de la acción de dar gracias. Me llamó mucho la atención hace muchos años cuando fui a casa de una amiga de Raquel, yo era muy jovencito, que en la mesa, cada vez que alguno de la familia pedía o la sal o pásame esto, por favor, y el otro siempre respondía gracias. Y a mí eso me llamaba la atención porque nosotros en casa éramos de pocas palabras y si me pasan la sal, pues bueno, pues ya me has pasado la sal. Las gracias van incluidas en el pase. Es que hay que acostumbrarse a ser agradecido. Si eso no lo practicamos, las gracias no salen de por sí. Y tenemos que orar para que el sed agradecidos, que nos dice el versículo 16, y que también nos lo dice el versículo 15, pero también se menciona en el versículo 16. Fijaos si no es importante ser agradecidos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos... el 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. O sea que en muy poquitos versículos el apóstol está siempre insistiendo, sed agradecidos, sed agradecidos. Pero además un imperativo. En primer lugar, la gracia, como hemos dicho, hay que practicarla.
para que salga de una forma natural y del corazón. Si no, no sale. Esta semana Nael estaba en clase con la seño y la seño le estaba intentando de tratar lo que es el concepto de la desilusión. Y para eso le ponía un ejemplo. Fijaos hasta qué punto hemos de tener grabado esto de practicar el agradecimiento. Entonces, la seño le ponía una ficha en la que, para demostrar la desilusión, se mostraba a un niño que había pedido un determinado juguete para su cumpleaños, pero luego, a la hora de la verdad, le habían traído otro. Y entonces el niño estaba abriendo el paquete con la cara triste porque lo que había dentro no era lo que él esperaba. No tenía agradecimiento. Entonces la señora le escribió a Raquel porque se quedó un poco ahí diciendo, es que no le he podido quitar la razón. Nael decía que no entendía por qué la desilusión, porque eso era para estar contento. Es tu cumpleaños y te han dado un regalo. Y como nosotros siempre le enseñamos que el regalo que le dieran siempre tenía que dar las gracias, estar contento porque tenía un regalo, pues claro, la señora dijo, ya, pero es que está desilusionado porque no es el regalo que quería. Y Nael le decía, ya, pero es que es un regalo y hay que estar contento con el regalo. Y la señora dijo, pues lleva razón. Así que hay que practicarlo, porque si no, no sale. Y tiene que salir de una forma natural, para que cuando se nos venga el momento de que me van a hacer un regalo y no es lo que yo quiero, diga, gracias Señor, porque este regalo no lo esperaba, pero viene de ti. Sexta prenda. Vamos ya rápido. Dice, versículo 16. La palabra de Cristo more, en otra versión dice, habite en abundancia en vosotros. Esa prenda, por más que nos cansemos en repetir y en repetir, es tan imprescindible como las demás y es vital para las siguientes prendas que vamos a llevar después. La palabra de Dios more, es decir, habite en vosotros. La palabra de Dios no puede estar de visita de vez en cuando en la vida del creyente. No puede ser de sermón dominical a sermón dominical, sino que tiene que vivir continuamente en la vida del creyente. Se debe practicar también. ¿Y cómo debe de venir esa palabra? ¿Cómo debe de estar viviendo la palabra dentro del creyente? En abundancia, sin escasez. En abundancia, de forma generosa, en gran cantidad. Eso quiere decir abundancia. Y eso es como tiene que estar la palabra de Dios en el corazón de los creyentes. Así que solo me imagino una forma de llegar a tener abundancia de la palabra en el corazón. Y es exponiéndome constantemente a la palabra. Hombre, no vamos a estar escuchando mensajes todo el rato, tampoco es eso. Pero para exponerte a la palabra no necesitas estar escuchando mensajes constantemente. Algo que puede ayudar, pero lo importante es que tú personalmente también estés expuesto continuamente a la palabra, para que habite en abundancia en tu corazón. Y si no estás expuesto constantemente a la palabra, no estás expuesto a la abundancia ni al poder de la palabra. Tendremos vidas grises, planas, como la de los demás, pero diciendo que somos cristianos. Por eso, cuando el creyente se expone de una manera constante a la palabra, viene la séptima prenda de este traje, enseñándonos. Otra vez, esa forma constante. Si me expongo constantemente a la palabra, tengo que estar aprendiendo constantemente de la palabra y puedo enseñar constantemente a la palabra. Así que enseñándonos, aquí está otra vez la reciprocidad de unos a otros. Es importantísimo recibir la palabra de los hermanos. Pero claro, siempre bajo la premisa de que el que nos enseñe tiene que estar lleno de la palabra. Y si yo no estoy lleno de la palabra, no abunda en mí la palabra, a ver qué voy a enseñar, que es el gran peligro. Para enseñarnos mutuamente tenemos que estar mutuamente abundantes en la palabra. Pero qué maravilla poder estar y parte de la comunión entre los hermanos sea el enseñándonos mutuamente lo que estamos aprendiendo constantemente de la palabra. Octavo, y exhortándonos. Esto ya es una palabra que
también se traduce como amonestando. Y claro, la amonestación enseguida se nos va a la mente el decir, ¡buh! Me va a sacar la tarjeta amarilla o me va a sacar la tarjeta roja. A veces sí. Pero amonestar, aparte de indicar que es también algo que constantemente tenemos que estar recibiendo amonestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues constantemente sería bueno que nos advirtieran o que advirtiéramos a otro o que aconsejáramos a otro sobre las consecuencias de una acción incorrecta. No hace falta meter la pata para que me den la reprimenda. Es decir, cuidado que si echas por ahí vas a meter la pata. Eso es exhortar. Eso es exhortar. Lo mismo que enseñar nos está también indicando una acción recíproca de compartir la instrucción o la sabiduría de Dios. Pero siempre, tanto enseñar como exhortándonos, siempre bajo la premisa de que tenemos que estar previamente abundantes en la palabra de Dios. Si no, ¿qué vamos a corregir? ¿Vamos a corregir algo que nos parece mal y que realmente no lo es? ¿Vamos a exhortar a alguien o a amonestar a alguien cuando nosotros tenemos que estar sentados en el banquillo? No es eso, pero siempre bajo la abundancia de la palabra. Y algo que esta mañana yo creo que humildemente hemos conseguido, la 9ª prenda, cantando con gracia. No hay más mimbres que los que suenan, pero con mimbres se hace una cesta, aunque sea poquito, ¿no? Pues cantando con gracia o amabilidad. Pero esto no es decir, ¡ay, qué bonito han salido en las canciones!, ni decir, ¡ay, que parece que están cantando con una simpatía en la cara! La gracia, la amabilidad nos dice que es de corazón. Versículo 16. La palabra de Cristo more con abundancia los unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Hay veces que las canciones son o tratan de mover los sentimientos de fuera adentro. No, la canción tiene que estar expresando un sentimiento que llevo dentro y que se está llevando hacia la presencia del Señor. Yo creo que esta mañana, es a lo mejor una sensación personal mía, creo que lo hemos conseguido. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque este ministerio también, que es lo que hoy día se llama la alabanza, se puede hacer, pues, con todas las herramientas que Dios ha dado. Con toda la humildad, con toda la sencillez, pero con toda la excelencia. Y aquí nos está hablando que cómo se puede cantar con gracia. A través de los salmos. Los salmos aquí precisamente se refería a los salmos hebreos, que eran cantados desde la antigüedad y que continuaba la Iglesia cantando. O con los himnos, probablemente canciones más extensas, más elaboradas, como tenemos nosotros nuestro himnario rojo que llevaba mi padre esta mañana. O con canciones, probablemente ahí también tendrían pues, variedad de cánticos, pero todo tiene que ser con gracia delante del Señor y algo que sale del corazón. Mis hermanos, es algo muy, muy importante, es un complemento extraordinario que tenemos para nuestras reuniones. Y claro que podemos cantar en casa. Y claro que podemos cantar en la ducha. Y claro que podemos cantar en privado. Pero qué gozo, qué gusto poder unir nuestras almas, nuestros espíritus, para que canten juntos para la gloria de Dios. Esto es muy importante para la edificación mutua. Y por último, el último imperativo, la última prenda. Haced todo. Ya sea hablar o ya sea acción. Haced todo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Fijaos, dando gracias nuevamente, ¿pero qué? En el nombre de Jesús. La última gran prenda que debemos vestir. Tiene que ser en el nombre del Señor. Lo que yo haga en la iglesia, pero no solo lo que yo haga en la iglesia, sino lo que yo hago en mi hogar. Y no solo lo que hago en mi hogar, sino lo que hago en el trabajo, lo que hago en el instituto. ¿Qué tiene que ser? Hecho en el nombre del Señor, que es lo mismo que si dijera, el Señor lo está haciendo.
Y aquí es cuando tenemos que decir, ¿cuántas veces lo que hago no podría decir, Señor, haz tú lo mismo? Porque el Señor no se arrimaría ni con un palo a nuestras acciones, porque son pecaminosas, porque son inadecuadas. Así que cuando pensemos en esto, después de trabajar con todas estas prendas, es cuando a lo mejor ya podemos cumplir ese imperativo. Lo podemos hacer en el nombre del Señor, porque tenemos la mente tan sensible a las cosas que hacía el Señor, que nos salen a nosotras de natural. Dando gracias a Dios por medio de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, porque es por medio de Cristo Jesús que Él nos perdonó, que nos llevó a esta nueva vida y nos podemos revestir con todos estos elementos que hemos visto. Estas 5 prendas interiores y estas 10 prendas exteriores, que tienen que ser las que llevemos cuando venimos a la iglesia, cuando nos ponemos en comunión, aunque sea llamando por teléfono, cuando en el momento en que tengamos comunión los unos con los otros, en toda circunstancia. Qué guapo tuvo que estar Domingo de marinero. Mejor, ¿tiene una foto de marinero de tu época? Búscala. Porque seguro que tuvo que estar muy guapo de marinero. Con 7 añitos. Pero donde verdaderamente, hermanos, tenemos que estar guapos, donde verdaderamente tenemos que estar bien engalanados, tanto en nuestra ropa interior como en nuestra ropa exterior, es allí donde públicamente estamos exhibiendo el nombre de Cristo. Es allí donde, ya sea el hogar, el instituto, el trabajo o la iglesia, es donde tenemos que llevar el traje de comunión adecuado. No nos debe ni nos puede faltar ni una sola de estas prendas. Y por eso os invito a que luego en casa volváis a releer el pasaje y el capítulo. Luego el capítulo nos va a enseñar unas formas prácticas de cómo tener esa comunión y de dónde nos ha sacado el Señor para que no llevemos las vestimentas viejas, sino que llevemos esta hermosa ropa de comunión. Y si acaso me falta alguna prenda, tenemos una sola solución. Ir al armario donde están las prendas, que es la palabra de Dios y la oración en el Espíritu Santo. Si alguna prenda de estas nos falta en esta mañana, vayamos al armario de la palabra de Dios y de la oración y busquémosla, que está ahí. Y es nuestra talla. No nos va a quedar ni grande ni pequeña, nos va a quedar justa para que la comunión sea excelente. Así que te animo, hermano, a que tengamos este mismo sentir, para que cuando vengamos a la presencia del Señor o tengamos contacto a lo largo de la semana los unos con los otros, vistamos el auténtico y bonito traje o vestido de comunión. También cabe la posibilidad de que esto no te sea posible. No puede ser posible todavía vestirte de comunión, y no es porque no tengas la edad, sino porque no has entregado tu corazón a Cristo. Es una posibilidad. Este mensaje también es para ti. Porque todavía hay oportunidad. Porque a través del arrepentimiento y la confesión de los pecados a Cristo Jesús viene la salvación. Viene la salvación. Así que te animo a que comiences esta transformación de la vida que va a hacer Cristo en tu vida, entregando tu vida a Cristo. Y empezarán a caer esos ropajes viejos del viejo hombre para empezar a vestir los ropajes del nuevo hombre y entrar en comunión perfecta con Dios y en buena armonía con los hermanos. Y en todo caso, creyentes o no creyentes, pensemos en que todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, nos dice el versículo 16, tiene un solo objetivo. Y eso nos lo recuerda Romanos, y con este texto nos quedamos. En Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y para Él, y por Él, son todas las cosas. Hermanos, lo que hagamos en la iglesia viene de Él, es a causa de Él, de Cristo, y es para Él. Así que a nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria en esta mañana y siempre. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos ahora darte las gracias por tu misericordiosa palabra que nos enseña, que nos ilustra y que tanto necesitamos, Señor, para crecer y tanto necesitamos, Señor,
para vivir en tu presencia. Señor, te rogamos que cale en nuestro corazón. Tu palabra es poderosa y te suplicamos por tu Santo Espíritu que llegue a los corazones de aquellas personas que quizás, Señor, de esos amigos que todavía no son creyentes, que puedan estar escuchando aquí o por cualquier otro medio. Pero, Señor, también que cale en el corazón de los creyentes para que seamos edificados, para que tu iglesia crezca, para que tu iglesia sea columna y baluarte de la verdad, que lo es, pero que nos toca a nosotros sostener y llevar ese baluarte de la verdad. Así que llénanos en abundancia de tu palabra y por encima de todo, llénanos de ese amor que es la argamasa para que la comunión y la armonía en tu iglesia sean perfectas. En tus manos nos ponemos, Señor, y te pedimos que nos despidas, que bendigas a los hermanos aquí y en sus casas y a lo largo de la semana. A ti sea la gloria y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.